Los mayas. Secretos ocultos de una civilización eterna. Bajo la selva aún late un calendario vivo. No es un mito, no es solo ruina. Es un reloj que respira. ¿Cómo pudo un pueblo, sin ruedas ni bestias de carga, medir el cielo con tal precisión que todavía nos deja sin palabras? Hoy vas a ver por qué el tiempo para los mayas no era una línea, era un pulso, y ese pulso aún suena. Imagina caminar entre raíces que muerden piedra, entre hojas que tapan escalinatas, oyes un murmullo antiguo, fechas exactas grabadas en roca, nombres de reyes, eclipses previstos con siglos de adelanto. Lo llamamos pasado, pero cuando escuchas de cerca, no suena a pasado, suena a ahora. Este es un viaje por una civilización que hizo del cielo su libro y del tiempo su idioma. Hay dos errores que se repiten cuando hablamos de los mayas. El primero, creer que aparecieron de golpe, como si un día alguien hubiese dicho, vamos a hacer pirámides, y al siguiente ya estuvieran ahí. El segundo, pensar que desaparecieron. Ni una cosa ni la otra es cierta. La historia real es más lenta, más humana, y justo por eso, más increíble. Es la historia de comunidades que domesticaron la selva, convirtieron el maíz en centro de la vida y levantaron ciudades que respondían a un plan. Es también la historia de una red de ciudades-estado que nunca fue un imperio al estilo romano, pero que compartió ideas, creencias y una lengua escrita capaz de contar su propia memoria. Y sobre todo, es la historia de un tiempo que no camina, gira. Todo arranca hace más de 3000 años. Pequeños grupos nómadas se asientan en tierras generosas y a la vez exigentes. Selvas hondas, suelos que hay que entender, lluvias que no siempre llegan cuando se las invoca. El maíz se vuelve el centro. En torno a él nacen aldeas con chozas alineadas, patios comunales, primeras ceremonias. Cuando una comunidad logra producir más, aparece una pregunta nueva. ¿Quién guarda el excedente? ¿Quién decide cuándo sembrar, cuándo agradecer, cuándo pedir lluvia? Con esas preguntas llegan jerarquías, especialistas del rito, lectores de ciclos. Nada es repentino. Son siglos de ensayo y error, de observar el cielo y el suelo, hasta que ambos parecen hablar el mismo idioma. Con el tiempo, esas aldeas levantan espacios ceremoniales. Después, ciudades. En las tierras bajas, surgen centros que cambian las reglas del juego. Pirámides que no solo apuntan al cielo, lo descifran. Plazas donde la política es ritual y el ritual es política. La arquitectura no es un adorno, es un mapa del universo. Las plataformas escalonadas reflejan niveles de existencia. Subir escalones no es solo subir, es ascender por los planos del mundo. El diseño urbano tiene intención. Líneas que marcan salidas del sol en fechas clave, patios donde la sombra del edificio señala el día esperado, ejes que ordenan lo humano con lo divino. Mientras esta red crece, aparece algo que los vuelve únicos. Un sistema de escritura que no solo registra cuentas o ofrendas, sino historia con nombres y fechas. Estelas que dicen, aquí gobernó tal, en tal día se hizo tal rito, en tal fecha se ganó tal guerra, se selló tal alianza. Es una civilización que sabe que está escribiendo para los que vendrán, y lo hace con una precisión que sorprende incluso hoy. El calendario no es un reloj para saber la hora. Es la forma de decidir cuándo casarse, sembrar, iniciar una campaña, consagrar a un gobernante o abrir un ciclo ritual. La red política no es un imperio único. Son ciudades-estado con sus propios linajes, sus propios templos, sus propios calendarios políticos, pero todas comparten una raíz, la idea de que el orden del mundo depende de mantener a raya el caos a través del rito. Los gobernantes no mandan solo porque sí, mandan porque median. Son el puente entre el cielo y la tierra. Su tarea no es únicamente cobrar tributos o dirigir batallas. Es sostener el equilibrio, leer señales, abrir portales en los días correctos. Por eso la legitimidad política se ata a la eficacia ritual. Si no llueve, no es solo un problema agrícola,
Es una pregunta peligrosa sobre la relación con los dioses. La cosmovisión maya es clara. El universo tiene tres planos. Arriba, el cielo. Aquí, el mundo de los vivos. Abajo, el inframundo, que no es infierno, sino un territorio de pruebas y renacimientos. Todo eso se une por un eje, un árbol cósmico que atraviesa los tres niveles. El símbolo es una ceiba, con raíces profundas, tronco que sostiene lo humano y copa que toca las estrellas. Ese árbol está en los mitos, en los grabados, en las plazas. No es solo imagen, es estructura mental. Organiza cómo se entiende la enfermedad, la guerra, la cosecha, la muerte. En esa lógica, la sangre tiene sentido. No como castigo, no como exhibición, como ofrenda que alimenta el orden. La vida sostiene la vida. Gobernantes y nobles realizan autosacrificios en fechas precisas para dar fuerza a los ciclos. No es improvisado, está cronometrado por el calendario sagrado de 260 días, que combina nombres y números para producir un tejido de influencias. Cada día es un tono. Unos días empujan a sembrar, otros a guardar, otros a pedir, otros a agradecer. Así la política, la agricultura, la familia y la guerra laten al ritmo de un mismo corazón. El calendario. El conocimiento astronómico no nace de laboratorios, sino de miradores y paciencia. Años y años mirando el mismo horizonte, anotando cuándo sale el sol en ese borde, cuándo se oculta detrás de aquel cerro, cuándo la luna hace lo que hace. De ese ejercicio salen tablas que predicen eclipses, ciclos de Venus, periodos de lluvia. Y con esas tablas, decisiones prácticas. Cuándo abrir un rito, cuándo cerrar otro, cuándo mover gente, cuándo guardar maíz. Por eso, cuando vemos una pirámide, no estamos viendo solo piedra. Vemos un instrumento de medición social y cósmica. La vida diaria encaja en esa música. El campesinado sostiene la base. Milpas con maíz, frijol, calabaza, chile. Saberes que pasan de abuelos a nietos. Suelos que se dejan descansar para que no mueran. Fuego que no se apaga porque simboliza presencia. Las casas tienen altares domésticos donde se honra a los ancestros y a espíritus protectores. Las mujeres guardan el fuego, ofrecen incienso, ponen flores, dan continuidad. La espiritualidad no está encerrada en templos, está en la cocina, en el patio, en el camino a la parcela. Las ciudades no son caos, están pensadas. A veces, calzadas elevadas conectan plazas y barrios. Hay talleres de artesanos organizados por oficio. Talla de piedra, cerámica, tejido, plumería, trabajo del jade. Muchos trabajan por encargo de la nobleza, y sus piezas cuentan historias, sellan acuerdos, abren rituales. También hay ocio. El juego de pelota no es solo deporte, representa la pelea eterna entre luz y oscuridad, y por eso puede ser rito, fiesta o ambas cosas. Todo esto forma un sistema donde cada parte tiene sentido en relación con las otras. Por eso el calendario no es adorno, es columna vertebral. Y por eso la escritura no es casual, es memoria programada. Lo que más sorprende es la continuidad. A pesar de guerras, sequías y cambios, muchas prácticas sobreviven, se adaptan, vuelven a brotar donde menos esperas. El momento en que entiendes que el tiempo maya gira, lo cambia todo. Dejas de ver fechas y empiezas a ver ciclos. Lo que creemos pasado vuelve porque no se fue. Se repliega y regresa. Por eso una ceremonia hoy puede ser hermana de otra de hace 1000 años. No es nostalgia. Es un orden vivo que completa su vuelta, como la aguja de un reloj que pasa otra vez por el mismo número, pero no es el mismo minuto. Hasta aquí miramos el corazón del sistema: origen, calendario, ciudades, vida diaria, sentido del rito. En la siguiente parte vamos a entrar a los periodos de esplendor, a las rivalidades entre ciudades-estado, a cómo se sostenía el poder, y al momento en que la red se tensó tanto que empezó a romperse. Parte 2. UNI 527 palabras. ¿Puede una red tan bien pensada romperse desde dentro? Sí.
y la forma en que ocurre revela más de lo que oculta. Hubo siglos de brillo, inscripciones larguísimas, templos que parecían tocar el cielo, observaciones astronómicas que cruzaron generaciones. Pero la misma estructura que dio orden también fue frágil ante presiones que se juntaron como nubes cargadas antes de una tormenta. Durante el periodo clásico, aproximadamente 250-900 dentos de Cristo, la civilización maya alcanza un pico creativo y político difícil de comparar en América. Las ciudades no solo crecen, compiten. Tienen linajes que legitiman su lugar en el cosmos, alianzas que se sellan con matrimonios y ofrendas, guerras que no son caos, sino parte de la política. En ese tablero, dos polos se vuelven símbolos de una rivalidad larga. Potencias que tejen redes de ciudades menores, cambian aliados, controlan rutas, buscan asegurar agua, tierras, prestigio. Es una danza de fuerza y diplomacia. La escritura acompaña todo. Los glifos nombran victorias, cuentan cautivos, asientan coronaciones, registran eclipses que coinciden con eventos políticos clave. La idea es simple y profunda. Si el cielo aprueba, la ciudad prospera. Si el cielo calla, tiemblan los cimientos. Por eso, cuando los monumentos con inscripciones largas empiezan a ser menos frecuentes, no es un detalle técnico, es una señal social. La economía también late con ritmo. Hay mercados, intercambio de sal, obsidiana, cacao, tejidos, plumas finas. Las rutas se conectan por tierra y agua. Donde la selva impone límites, las comunidades los convierten en caminos. El manejo del agua es obsesión. Reservorios, chultunes, canales. El agua no es un recurso, es vida, poder, calendario. En ese mundo, el oficio de astrónomo y sacerdote no es asunto menor. Son quienes leen el tablero del cielo y dicen cuándo abrir y cerrar ciclos. Su palabra sostiene la confianza. Por eso, cuando el clima cambia, cuando las lluvias se atrasan o llegan mal repartidas, los ojos van hacia ellos. Si el patrón deja de ser certero, aparecen dudas. Y las dudas, en un sistema donde la legitimidad es ritual, son peligrosas. La red política puede tensarse. Guerras más seguidas, obras que ya no se mantienen, estelas que dejan de levantarse. Hay señales de deforestación, mucha madera para coser cal y estucar, para construir, para ampliar tierras de cultivo. Sin bosques, el suelo se erosiona. Sin suelo sano, el maíz flaquea. Sin maíz, se resiente la base de todo. En paralelo, sequías prolongadas dejan las reservas al límite. Si encima los reinos rivalizan por rutas y recursos, la cuerda se afloja donde más dolía, en la confianza. Aquí está el punto clave. No fue una causa, fue una suma. Cambios ambientales, presión demográfica, conflictos políticos, crisis de legitimidad. Es la tormenta perfecta. Y su impacto no es igual en todas partes. En el sur, en muchas tierras bajas, la caída es más visible. Ciudades que en pocas generaciones se vacían, plazas que quedan mudas, templos que nadie repara. Pero esto no es desaparición, es transformación. Hay migraciones, hay grupos que se mueven a zonas con mejores condiciones, se reordenan, forman nuevas alianzas. En el norte surgen centros que toman elementos del pasado y suman otros nuevos, de nuevos contactos. Cambia el estilo, cambian algunos ritos, cambian rutas comerciales. El mundo maya se reacomoda. Y aunque el brillo monumental del clásico ya no vuelva igual, la gente sí sigue. Habla su lengua, siembra su milpa, honra su calendario. Lo que se rompe es una forma política, no un pueblo. Volvamos a la idea de tiempo que gira. El colapso, en esa mirada, no es un muro definitivo. Es un cierre de ciclo. Duele, porque se llevan estructuras, memorias, obras, pero deja semillas. Algunas brotan siglos después, en comunidades que hoy mantienen prácticas que recuerdan a las de sus abuelos antiguos. En muchas aldeas de Guatemala, Yucatán y Chiapas, la consulta del día propicio, las ofrendas al maíz, el respeto al fuego del hogar y las oraciones al cerro siguen vivos. No son una postal, son vida diaria.
La medicina tradicional también resiste. Curanderos que conocen plantas para aliviar fiebre, dolor, susto, temazcales para limpiar cuerpo y espíritu, masajes, rezos, baños de hierbas. Ese saber no está en libros viejos, corre por la voz, pasa de mano en mano. Como el calendario, no es decoración en la pared, es guía para lo que importa. La justicia en muchos lugares es comunitaria, se conversa, se repara, se busca equilibrio. No hay policía moderna, hay normas compartidas, sanciones que quieren reordenar más que destruir. La vida es dura y a la vez está llena de fiesta. Se baila, se canta, se juega a la pelota. Hay días para agradecer y días para pedir. Hay historias al anochecer, con niños en torno al fogón, aprendiendo sin saber que están aprendiendo. ¿Y el arte? No es lujo, es memoria viva. Una vasija pintada no es decoración, es texto, es símbolo, es relato. Un tocado de plumas no es moda, es jerarquía, es rito. Una máscara no es disfraz, es rostro que permite a un humano hablar como Dios por un instante. Por eso, cuando miras esas piezas en un museo, piensa que alguna vez sonaron con tambores y olor a copal. Eran parte de una acción, de una voz, de un día seleccionado por el calendario. El día que el cielo no responde como antes, la política se fisura. Si un gobernante no puede asegurar lluvia o paz, su legitimidad tiembla. Y cuando la legitimidad tiembla, la red entera sufre. Ese es el giro dramático. El colapso no es solo obra, ni solo clima, ni solo guerra. Es la ruptura de la confianza en el orden. Y cuando el orden se resquebraja, hasta la piedra parece hacerse liviana. No es el final, es un pliegue, porque después del pliegue, la historia sigue. En la última parte, vamos a mirar el todavía. Cómo ese eco antiguo sigue hablando hoy, cómo la lengua, el maíz y el calendario no son museo, sino presente. Y por qué decir los mayas desaparecieron es no haber escuchado bien. Si creías que todo quedó bajo la selva, te falta oír algo. Hay palabras mayas que se dijeron ayer y se dirán mañana. No están grabadas en piedra, están en la boca de la gente. 1000 años después de que varias ciudades quedaran vacías, los mayas siguen aquí, no como sombra, sino como comunidad viva. Esta es la parte que cambia el cierre de cualquier documental. No vas a ver un punto final, vas a escuchar un latido. Hoy, en pueblos de Guatemala, México y Belice, el maíz sigue marcando el paso del año. No es solo comida, es persona, es historia, es promesa. Se bendice la semilla antes de ponerla, se agradece la milpa cuando crece, se pide protección cuando las nubes se hacen rogar. El calendario sagrado, en muchos lugares, sigue siendo consultado para elegir el día de un matrimonio, una curación, el inicio de un viaje. No todos lo hacen, claro. Pero donde ocurre, no es una foto antigua, es presente. La lengua es otro puente. Variantes mayas se hablan en mercados, escuelas, buses. Las palabras cambian, como cambian todas las lenguas vivas, pero sostienen una forma de ver. Decir corazón del cielo no es poesía bonita, es una manera de nombrar lo que sostiene el mundo. Decir madre tierra no es frase hecha, es un pacto. Por eso, cuando alguien dice que los mayas fueron, quien vive esa lengua responde sin gritar, somos. La escuela moderna y el conocimiento tradicional conviven con tensiones, sí, pero también con mezclas creativas. Hay maestras que enseñan a leer y escribir en lengua local. Hay abuelos que enseñan a reconocer el día por el viento o por las nubes. Hay jóvenes que graban con su teléfono un rezo o una canción para que no se pierda. Hay ceremonias en cerros y patios. Hay talleres de tejido que guardan diseños que son mapas. Hay cooperativas que venden cacao, miel, café. No es romanticismo, es trabajo. Levantarse temprano, caminar, sembrar, cargar, vender y hacerlo con orgullo. El juego de pelota se practica en versión ritual o deportiva en algunos sitios, con canchas modernas o patios simbólicos.
Las máscaras siguen bailando en fiestas patronales donde el santo convive con figuras más antiguas. El copal aún huele a copal. El tambor aún suena a tambor. Y si preguntas a un guía espiritual por qué se hace tal cosa en tal día, te hablará de un tejido de energías que sostienen la vida. También hay dolor y desafíos. Migración por falta de empleo, pérdida de tierras, discriminación, presiones para olvidar la lengua. Pero a pesar de todo, hay resistencia que no se dice a gritos, se dice con constancia. Una madre que decide hablar a su hija en su lengua. Un joven que aprende a leer glifos por internet y se emociona al descubrir que una estela de hace 1000 años nombra algo que él puede pronunciar hoy. Un agricultor que reintroduce una semilla criolla porque sabe que su abuelo la cuidó toda su vida. ¿Y la relación con el cielo? Cambiaron los instrumentos, no el asombro. Ahora hay telescopios y apps, pero el sol sigue saliendo por el mismo horizonte. En algunos sitios turísticos, verás el equinoccio dibujado por sombras en escaleras. Más allá del espectáculo, recuerda, ese diálogo con la luz y la sombra se practicaba para tomar decisiones que afectaban a todos. Algo que a veces se olvida. Muchas mujeres sostienen la continuidad más silenciosa. En el altar del hogar, en el telar, en la cocina donde el nixtamal humea, en la organización comunitaria, en la defensa del agua. Sin foco ni micrófonos, empujan cada día para que el hilo no se corte. Su liderazgo no siempre es visible, pero es firme. Volvamos al principio. ¿Cómo pudo un pueblo medir el cielo con tanta precisión sin metal ni ruedas? Con tiempo, paciencia y sentido. No necesitaban ruedas para levantar lo que levantaron porque su tecnología social organizaba manos, descansos y ritmos, y su tecnología mental, esa forma de pensar en ciclos, les dio una estabilidad que duró siglos. Cuando se rompió, no se extinguió, se transformó. Y esa es la lección que todavía nos alcanza. No todas las crisis son finales. Algunas son pliegues donde una cultura aprende a caminar de otra manera. No es un descubrimiento nuevo bajo la selva, aunque esos hallazgos nos fascinen. El clima real es este. Darte cuenta de que la palabra maya no es piedra ni museo, es gente. Es una niña que aprende a decir su nombre en su lengua. Es un anciano que mira el cielo y reconoce hoy es buen día para sembrar. Es una comunidad que decide cuidar su agua porque sin agua no hay calendario que valga. Ese instante, cuando entiendes que la historia sigue, es el momento que cambia la mirada para siempre. Los mayas no aparecieron de golpe. Crecieron como crece un bosque, despacio, capa sobre capa. No desaparecieron. Se replegaron, migraron, se adaptaron. Su arquitectura miraba al cielo, su escritura miraba al futuro y su calendario marcaba el paso de todo. Cuando el clima y la política les jugaron en contra, la red se rompió en varios lugares, pero las raíces quedaron. Hoy esas raíces dan frutos, lengua viva, calendarios consultados, ofrendas al maíz, tejidos que cuentan historias, música que acompasa la vida. Estudiarlos no es mirar vitrinas, es aprender otra forma de medir lo importante, porque el tiempo, para ellos, no pasaba, volvía, y sigue volviendo. Otra escena. De noche, un sacerdote y su aprendiz cuentan los días entre dos apariciones de Venus al amanecer. Llevan años anotando en tiras de corteza. Saben que Venus desaparece y luego vuelve, y que ese regreso tiene un número. Ese número les sirve para decir si un periodo es propicio o peligroso. No es magia. Es un calendario hecho con paciencia. Es ciencia con humo de copal y cuerdas de algodón. El juego de pelota también fue un libro abierto. Piénsalo, una cancha con paredes altas, un aro de piedra, un equipo que golpea una pelota de hule con la cadera, los muslos, el pecho. No pueden usar las manos. El cuerpo se convierte en calendario. El rebote imita un ciclo. La pelota sube y cae como el sol. El sonido del golpe marca el ritmo de algo que no se ve,
pero se siente. Gana el equipo que entiende la curva de la pelota como quien entiende la curva del año. En algunos lugares, un partido podía consagrar un acuerdo, calmar una disputa, sellar un rito. No era solo deporte, era lenguaje. Hablemos del maíz, otra vez, pero más hondo. Para muchas familias mayas, el maíz no es un producto, es persona. Se le habla, se le pide permiso, se le agradece. La milpa es una mezcla sabia: maíz que trepa, frijol que abraza, calabaza que cubre la tierra y guarda humedad. Es un equipo. Esa idea de equipo también dice mucho del modo de pensar. No hay parte suelta, no hay elemento sin relación. Todo se sostiene en red. Por eso la red política de ciudades-estado tenía sentido. Por eso dolió tanto cuando se rompió. Una cuerda se corta en el punto donde se tensa más. Pero no por eso se olvida cómo hacer nudos nuevos. La escritura merece otro minuto. Es fácil pensar que esos glifos son dibujos bonitos. No lo son. Son sonidos, nombres, verbos, fechas. Dicen: nació, gobernó, conquistó, ofrendó, contó los días. El trazo es bello, pero su fuerza está en lo que significa. Imagina leer tu propio nombre tallado en piedra y saber que te va a sobrevivir. Eso construye memoria. Por eso, cuando la gente de hoy aprende a leer glifos, siente un tirón en el pecho. Es como si una abuela te hablara por fin en tu idioma, después de siglos de silencio. Ahora, baja de la pirámide y entra a una casa. No es grande. Hay humo del fogón, una olla con nixtamal, una cuerda con mazorcas. En una esquina, un altar pequeño. Hay flores, una vela, una foto vieja, quizá un santo. Alguien enciende copal y susurra palabras que aprendió de otra boca. Esas palabras son antiguas y nuevas a la vez. Piden cuidado para la familia, buen tiempo para el campo, salud para los enfermos. Esta escena es el verdadero hilo que no se rompe. No lo verás en un museo. Lo verás si te sientas un rato y escuchas sin prisa. También hay artes manos que cuentan historias. Una tejedora mira a un patrón y no ve solo formas. Ve caminos, montes, aguas, estrellas. En su telar, cada color tiene un peso. Cada figura, una razón. Un joven aprende a tallar piedra y no aprende solo técnica. Aprende respeto por el material, por el símbolo, por el nombre que va a llevar. Un músico golpea el tambor y no llena el ruido. Ordena el pulso de la fiesta. La relación con el agua dice mucho del ingenio. Donde no hay ríos a la mano, se cavan reservorios. Donde el suelo traga, se forran pozos con cal. Donde el cielo se tarda, se aprende a coleccionar cada gota. Esa obsesión salvó generaciones y, cuando falló, dolió en el cuerpo entero de la sociedad. De ahí que hoy muchas comunidades defiendan ríos y nacimientos como si defendieran el corazón. Porque sin agua, ningún calendario sirve. Hablemos de la palabra equilibrio. En el mundo maya, equilibrio no es estar quieto, es ajustar. Es moverse lo justo, en el momento justo, para que el sistema siga vivo. Ese ajuste puede ser un rito, un descanso a la tierra, una alianza nueva entre pueblos, un cambio de ruta, un día de ayuno. El equilibrio es dinámico. No se alcanza una vez y ya. Se busca todos los días. Si entiendes eso, entiendes por qué el calendario es el rey oculto de toda esta historia. Y sobre la pregunta de siempre: ¿por qué colapsó? No te quedes con una respuesta simple. Las sociedades son complejas. No se caen por una sola piedra fuera de lugar. Caen cuando varias piezas, que antes se daban la mano, dejan de hacerlo al mismo tiempo. Cuando el agua es menos, la selva es menos, la confianza es menos, la comida es menos, y la paz también es menos, hasta el templo más alto se siente frágil. Aún así, la gente busca caminos. Algunas familias emigran, otras se adaptan. Se forman nuevos centros, se cambian costumbres, se mezclan estilos. El mundo sigue. Hoy, verás jóvenes que hacen videos en su lengua,
Maestras que enseñan a leer el calendario, parteras que guardan saberes, comités de agua que cuidan manantiales, radios comunitarias que pasan música y consejos. Verás mercados donde el regateo no es pelea, es juego con reglas. Verás fiestas donde conviven santos y antiguos dioses, disfrazados de danza. Verás a un anciano mirar el cielo al atardecer y decir con la certeza más simple: mañana va a llover. Si acierta, no dirá lo predije, dirá lo conozco. Conocer el mundo es haber vivido en él con atención. Imagina ahora una visita de vuelta a una ciudad antigua. Subes los peldaños con respeto, respiras hondo, pones la mano en la piedra tibia por el sol. No buscas fotos perfectas, buscas escuchar. En tu cabeza se encienden capas de lo que aprendiste: el árbol cósmico, la pelota como sol, la lengua como puente, la sangre como ofrenda de vida y no de muerte, el calendario como pulso. Cierras los ojos y por un segundo sientes que el tiempo no pasó. Giró. Quizá esa sea la enseñanza más grande. No todo lo que parece final lo es. A veces es un pliegue que te obliga a mirar desde otro ángulo. Los mayas no quedaron atrapados en una fecha. Siguen siendo gente que ríe, trabaja, canta, siembra, aprende, enseña. Y su voz, aunque a veces no llegue a los grandes medios, suena clara en el patio, en la milpa, en la escuela, en la cancha, en el cerro. Si te detienes a escuchar, la vas a oír. Por eso, cuando alguien diga fueron, puedes responder con calma: son. Cuando alguien diga ruinas, puedes decir raíces. Cuando alguien diga misterio, puedes decir memoria. No para negar el asombro, sino para colocarlo en el lugar correcto. El asombro no es por lo que ya no está, sino por lo que, a pesar de todo, sigue estando. Y si alguna vez vuelves a ese amanecer en la cima de un templo, mira el horizonte sin prisa. El primer rayo tocará la piedra otra vez. No porque el pasado regrese como una copia, sino porque el ciclo cumple su vuelta. Ese es el secreto sencillo y poderoso: el tiempo vivo. ¿Quieres más expediciones contadas como si estuvieran pasando ahora? Suscríbete a Historia y Silencio, comparte este video y activa la campanita. Viene el mundo entero girando en una sola historia. Mira nuestro siguiente video.